Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Curas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosa torta de banano. Bienvenidos. Bueno, para nuestra deliciosa torta de banano vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar lógicamente bananos, 2 o 3 dependiendo de la cantidad que vayan a preparar. Vamos a usar azúcar, aceite vegetal, polvo de hornear, un huevo, sal, esencia de vainilla, ¿vale? Vamos a utilizar más o menos un vasito de leche, ¿vale? Y pues obviamente harina de trigo. Bueno, aquí ya tengo yo picado una parte de mis bananos, lo van a picar así en rodajitas por favor, ¿vale? Vamos a tomar un sartén o el recipiente en el que vayan a preparar su tortica de banano, ¿vale? Le vamos a rociar un poco de azúcar. Y paso seguido le vamos a poner los trocitos de banano, ¿vale? Esta receta es súper deliciosa, yo sé que les va a encantar. Súper rápida, práctica y buenísima para preparar en esta época de cuarentena, ya que estamos todos en casa, muy divertida. Esta la podemos preparar con los niños ahí, súper fácil, miren. Deliciosa, práctica. Espero que les guste y que se suscriban al canal, que me cuenten cómo les fue. Y pues dejen en la cajita de comentarios si le den me gusta, bueno. Bueno, ya con la primera parte de mi torta lista, vamos a empezar a mezclar los demás ingredientes, ¿vale? Vamos a poner un huevito aquí. Vamos a poner un poco de leche. Ustedes pueden utilizar un vaso, ¿vale? Un vaso del que normalmente utilizamos, bueno. Vamos a ir mezclando de una vez. Ahora le vamos a poner, yo le voy a poner 4 cucharadas de harina de trigo, bueno. 1, 2, 3 y 4 de estas grandes, bueno. Le vamos a poner azúcar. Vamos a ponerle aceite vegetal, del que utilizamos en la cocina. Le vamos a poner un poquito de polvo de hornear, una cucharada pequeña, ¿vale? Una cucharadita pequeña, ¿vale? De polvo para hornear. Suficiente. Y le vamos a poner un poquito de sal, no mucha. Listo. Vamos a mezclar bien mezclado, ¿vale? Ya tengo yo mi mezcla lista, ahora le voy a poner un poquito de esencia de vainilla, ¿vale? Listo, ya tenemos lista nuestra preparación. Bueno, ya con mi mezcla lista lo que vamos a hacer es vertir. Que nos quede bien esparcido por todo el sartén, bueno. Bueno, ya en este punto lo vamos a poner al fuego por 20 minutos, ¿vale? Bueno, aquí yo ya lo tengo al fuego, les voy a mostrar que lo tengo a muy bajita llama, ¿cierto? Pilas con la llama, porque si no se les quema su tortica por el otro lado, bueno. Y lo vamos a dejar tapado aquí por 20 minutos, bueno. Bueno, quiero mostrarles cómo va mi pastelito, miren. Ya es hora de voltearlo, bueno. Tienen que tener mucho cuidado. Vamos a tomar una tapa o un plato, con lo que ustedes quieran lo pueden voltear, ¿vale? Bueno, aquí les quiero mostrar, yo ya volteé la tengo aquí en una tapa, ustedes no se vayan a varar, ¿listo? Y ahora la vamos a poner por el otro lado durante 3 minutos, ¿vale? Listo, yo la puse nuevamente, la vamos a dejar 3 minuticos más, un poquito como para que se nos dore por el otro lado. Y quedó lista nuestra deliciosa torta de banano, súper fácil, ¿sí vieron? Deliciosa, muy práctica de hacer y la podemos hacer con los niños en la casa, muy divertida. Espero que les guste y que se suscriban al canal. Bueno, ya tengo mi torta lista, miren, para emplatar, para partir y para disfrutar. Bueno, les quiero mostrar ya este es el resultado final de nuestra deliciosa torta, como pueden ver,
Tiene un sabor súper delicioso, perdón. Yo espero que la preparen, la disfruten, me cuenten cómo les fue con su deliciosa torta de plátano. Miren. Tiene un sabor exquisito, de verdad súper delicioso. Les recomiendo que la preparen y me cuenten, ¿vale? Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, compartir con sus amigos y familiares. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.